Pues hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sé que llevo mucho sin subir vídeo, ya sé que esto lo he dicho en 3 vídeos por lo menos, pero ya está, ahora sí estoy asentada, he conseguido mudarme, ya vivo en Barcelona, entonces ahora sí que sí, ya estoy totalmente asentada y ya puedo comenzar otra vez a grabar YouTube, TikTok, subir publicaciones diarias a Instagram, Patreon y bueno, pues en general todo. Entonces, ahora sí que sí, de verdad, estoy aquí, estoy de vuelta y pues estoy para que veáis siempre un fondo maravilloso porque me he venido a vivir a un paraje ahí súper rural, súper bonito, entonces pues ahora sí, de verdad, me tenéis aquí. El vídeo de hoy básicamente va a tratar un poco del despertar espiritual porque tanto en TikTok, Instagram como en diferentes redes me estáis preguntando bastante pues qué es, qué síntomas tiene, cómo se desarrolla, cómo nos podemos sentir. Entonces pues un poquito va a tratar de lo que viene siendo el despertar espiritual y lo que tiene que ver con él. Vamos primero a hablar de qué es el despertar espiritual. El despertar espiritual es tu espíritu, sin ir más lejos, despertando en el mundo de las energías, no necesariamente de la brujería, ¿vale? Esto es algo que tenéis que saber y es una diferencia muy grande que tenéis que conocer, porque todos pensáis que al final el despertar espiritual es meterte en la brujería. Y no tiene nada que ver, no tiene absolutamente ninguna cavidad, o sea, no tiene por qué despertar espiritualmente, meterte en el mundo de la brujería. El despertar espiritual lo que hace es que te sientas menos cuadriculado y más unido al mundo de la energía, es decir, para que te sientas un poquito más unido a tus chakras, un poquito más unido a tu espíritu y conozcas un poquito más allá, un poquito más a la naturaleza y no te quedes solo con las 4 cosas que te cuentan en la vida, o sea, no seas sota, caballo y rey, sota, caballo y rey. La vida es así porque naces, vives, te casas, procreas, mueres, te compras una casa y todo esto. No, para que te des cuenta de que la vida va mucho más allá y de que podemos hacer muchas más cosas gracias a nuestra mente, a nuestro espíritu y aquello que nos une con la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, una persona que está ligada al budismo es una persona que está despertada espiritualmente y no necesariamente hace brujería, porque no tiene por qué estar unido. La brujería es una cosa muy diferente. La brujería al final lo que nos hace es unirnos a un mundo donde a través de ciertos mecanismos y ciertas cositas que utilizamos, movemos la energía para poder tirarla a nuestro favor. Pero, por ejemplo, el hecho de manifestar hacia el universo no es hacer brujería. El hecho de hablar con espíritus no es hacer brujería. El hecho de intentar ver el futuro o ver el futuro a través de los sueños no es hacer brujería. La brujería trata más pues, sobre la curación a través de la energía, porque usamos rituales que están ligados a la brujería. Entonces, para que quede claro, lo dicho, despertar espiritual y brujería no tienen que estar ligados. ¿Normalmente se ligan? Sí, normalmente acabamos ligándolos. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer y a investigar sobre tu despertar espiritual, sobre diferentes métodos de despertar o simplemente cuando empiezas a ver y a sentir diferentes cosas, empiezas a unirte más a la brujería. Básicamente porque empiezas a leer cositas que te van llevando de desarrolla tu don, tira hacia este lado, las velas, las plantas, cómo podemos utilizar esto, cómo podemos utilizar aquello, y eso nos hace que acabemos desarrollando una unión junto a la brujería, pero ya os digo que no tenéis que ser brujos si queréis despertar espiritualmente o si estáis despertando espiritualmente. Básicamente el despertar espiritual, como os digo, es que nuestro espíritu, nuestro interior, despierta de una manera que se conecta con el mundo de una manera diferente. Es decir, nos conectamos más con nuestros registros acásicos, que son esos recuerdos que tenemos de nuestras vidas pasadas o de cosas importantes que hemos ido viviendo y se tienen que quedar guardadas en nuestro interior. Y también conectamos con nuestro yo superior, que es una parte de nosotros que se queda en el plano astral para mostrarnos un camino. También empezamos a conectar con nuestros guías y con seres que hay a nuestro alrededor. Empezamos a captar más las energías de las personas y más las energías de los lugares, animales o sitios a los que vamos de vez en cuando. Muy común es que cuando estás despertando espiritualmente o cuando has despertado espiritualmente, vas a acercarte a un sitio y dices, yo ahí no voy a entrar porque noto una energía negativa. Y no entras, o sea, literalmente decides no entrar porque es bastante negativo para ti el hecho de entrar. Entonces, ahí empiezas a notar las energías del lugar y las personas que han estado en ese lugar. Vale, ¿qué síntomas tenemos a la hora de despertar espiritualmente? Los síntomas realmente son muy parecidos, desgraciadamente, a los de la depresión. Esto no quiere decir que si tienes depresión estás despertando espiritualmente, para nada. Si tienes depresión y tienes que ir a que te la traten.
pero sí que es cierto que están los síntomas muy ligados. Por ejemplo, sientes que no encajas en el lugar en el que te encuentras, te sientes bastante deprimido, sientes que no tienes ganas de avanzar, sientes que el mundo a tu alrededor o la gente que tienes a tu alrededor normalmente no es la que realmente quieres tener a tu lado o deseas, porque al final sientes que son como muy planos y muy básicos, empiezas a ver lo plano que puede llegar a ser el mundo y empiezas a buscar nuevas experiencias. A veces no tienes ganas de levantarte de la cama porque piensas, ¿para qué me voy a levantar si va a ser otra vez lo mismo? Si va a ser otra vez el mismo, la misma rutina plana sin buscar emociones o sin sentimientos diferentes. Pero sí que es cierto que también tienes sensaciones y sentimientos muy fuertes que son muy positivos, que por ejemplo es empezar a notar las energías de las cosas. Cuando tocas un animal notas su energía, cuando tocas un mineral te empiezas a sentir muy ligado a la naturaleza, notas que como que los árboles lloran cuando a un árbol le están haciendo daño, o notas esa energía creadora y única que te une a diferentes tipos de seres, de personas, empiezas a ver quién puede estar a tu lado y quién no, empiezas a desechar a gente de tu vida y sobre todo empiezas a hablar con un ser superior, a lo que yo llamo universo, otras personas Hécate, otras personas Dios, otras personas Zeus, el Dios en el que tú quieras creer, yo como digo, otras personas vida, mundo, yo lo llamo universo. Y empiezas a tener sensaciones y sentimientos que te hacen hablar con él, ¿no? Pues, ay universo, ojalá me llegara el amor de mi vida porque quiero tal, porque quiero hacer esto. Y empiezas a hablar como con un ser superior y no entiendes por qué. Y empiezas también a pensar que o ese ser superior eres tú mismo o ese ser superior de verdad hay una energía creadora. Empiezas a creer más en el karma y dejas de ser tan posesivo, dejas de ser tan mundano, pero sobre todo dejas de ser tan malvado. Cuando una persona tiene un despertar espiritual, su maldad se reduce, es decir, no quiere hacer tanto daño a la gente, intenta hacer el bien por encima de todo. Cuando le hacen daño, acostumbra a poner la otra mejilla, que eso es algo negativo del despertar espiritual y a la vez positivo, porque perdona más fácilmente, pero también le cuesta, o sea, tú perdonas, pero le cuesta volver a estar con esa persona, porque ya has visto que esa persona no es de fiar, entonces ¿para qué voy a estar con una persona que me hace daño? Te perdono, hoponopono, te perdono, te suelto y te dejo ir, pero no vas a volver a estar en mi vida. Se practica mucho eso. Entonces al final es como te sientes más relajado, conectas más con tu lado interior y con ese lado femenino, con esa meditación, empiezas a sentir mucha curiosidad por la meditación, empiezas a sentirte como que necesitas buscar un sitio en el que encajes y empiezas a moverte por muchos sitios. Algo que tenéis que entender es que el despertar espiritual no es de hoy para mañana, o sea, tú no hoy te empiezas a despertar y mañana ya estás despierto. No, el despertar espiritual puede durar años, porque tú puedes empezar a despertar poco a poco, a interesarte, esto, tal, y de repente un día dices, esto no es lo mío, y paras, frenas tu despertar espiritual, porque podemos frenarlo. O lo bloqueamos por miedo, por cosas que hemos visto, 1000 cosas que nos pueden pasar. Pero de repente, 2 años más tarde, vuelves a tener una experiencia paranormal o una experiencia ligada al mundo espiritual y dices, o conoces a una persona y dices, uy, quiero volver a empezar. Y retomas tu despertar espiritual. Y a lo mejor tu despertar espiritual ha tardado en llegar y en completarse 7 años. Es completamente normal. Mi despertar espiritual comenzó cuando yo comencé con mi chamán a los 3 años. Y duró, si no me equivoco, hasta los 13, 14 años, duró como unos 10, 11 años, que fue cuando ya empecé a meditar, a echar el tarot, porque durante todo ese tiempo tuve que estar aprendiendo y sabiendo a qué me estaba enfrentando, por ejemplo. Sí que es cierto que yo os recomiendo que durante vuestro despertar espiritual, y si sentís que estáis en un despertar espiritual, leáis mucho, investiguéis, pero no trabajéis todavía, o sea, no intentéis meteros ya en el tarot, no intentéis meteros en los hechizos, no intentéis meteros en todo lo que viene siendo poneros un poco más en peligro. No intentéis el hecho de, pues como estoy despertando espiritualmente y como he despertado espiritualmente, pues me voy a poner a intentar contactar con la Ouija con distintos seres, voy a hacer necromancia, voy a hacer no sé qué. No, sí que podéis intentar hacer pociones, usar los cristales, usar las plantas, hacer limpiezas básicas, que aquí en mi canal tenéis un vídeo de limpiezas. Podéis hacer pequeñas cositas, pero no os metáis con voy a echar este espíritu. Yo como estoy despertada espiritualmente voy a coger y voy a hacer un destierro, voy a hacer un corte de lazos, voy a hacer un amarre. No os metáis en cosas donde de verdad os podéis poner en peligro sin saber que de verdad podéis hacerlas. Ya os digo que yo empecé a leer el tarot con 14 años cuando ya había despertado espiritualmente. Empecé a hacer hechizos con 15 años cuando ya había despertado espiritualmente. Antes no hacía nada, tan solo
leía, aprendía, tocaba minerales, aprendía si estaban vivos y bueno, vi ciertos seres y me comuniqué con ciertos seres, pero nunca nada que pudiera de verdad ponerme en peligro y nunca sola, siempre tuve a mi chamán al lado. Sí que es cierto que muchos de vosotros no tendréis un instructor al lado, no tendréis una persona que os pueda ayudar, no pasa nada, podéis hacerlo totalmente autodidáctico, siempre y cuando preguntéis a gente que sepa, oye, este libro tú te lo has leído, oye, ¿tú cómo crees? Tal. También dejaros guiar mucho de vuestra intuición, porque el despertar espiritual desarrolla mucho nuestra intuición. Entonces también dejaros llevar por la intuición, por lo que vosotros creéis, por lo que vosotros pensáis. Entonces si veis un libro y decís, uy, yo creo que este libro puede encajar conmigo, adelante, leéroslo. A lo mejor luego ese libro no es para vosotros, no os gusta, no os sentís conectados o no sentís que sea para vosotros, pero sí que os puede ayudar mucho en diferentes puntos. También os digo que no os quedéis con un punto de vista y no os quedéis con un, es que yo me leí en este libro que para hacer un hechizo de corte de lazos necesitas una vela de tal, una vela de tal, una vela de tal, y esto y esto, y se hace así y punto. No, léete otro libro donde pondrá que el corte de lazos se hace de otra manera, en otro donde se hace de otra manera, otra bruja te dirá que se hace de otra manera, e irán pasando diferentes formas. Entonces tú, a raíz de eso y de todo lo que hayas contrarrestado, te quedarás con el que más te guste o harás un mix de varios. Por ejemplo, también en el despertar espiritual, algo que es muy común es que la gente intenta meterse en una religión de magia. No es necesario. Sobre todo intentan meterse en la Wicca. No es necesario. Te puedes leer la Biblia de las Brujas, que es wicana, y no pasa absolutamente nada. Pero no es necesario estar en una religión. Yo no soy de ninguna religión. Sí que es verdad que yo, la brujería que más practico es brujería chamánica, porque quien me enseñó es un chamán, pero eso no tiene nada que ver. También conozco distintos tipos de brujería que también me gustan y también practico. Pero yo es cierto que estuve intentando meterme en la Wicca, pero no es algo para mí. Entonces, existen muchos tipos de religiones, muchos tipos de creencias y muchos tipos de brujería. Pero tú lo que puedes hacer perfectamente es leer sobre todas, incluso de religiones monoteístas como el cristianismo o el islam. Puedes leer sobre ese tipo de religiones o politeístas como la hindú o como el budismo y puedes coger de ahí lo que más te guste y crear tu propia creencia. No tienes por qué dejarte guiar. Eso de, es que si no eres Wicca, es que si no eres celta, es que si no eres bruja verde, no os creáis nada. Tú puedes coger de la brujería verde lo que te gusta, de la celta lo que te gusta, de la chamánica lo que te gusta, de la vikinga lo que te gusta, de la Wicca de lo que te gusta y practicar lo que te guste. Porque, y no es, ay, es que eso es magia del caos. No, no es magia del caos. Tú no estás creando ningún caos, no estás creando nada negativo, no estás creando nada malo. Igual que puedes quedarte con muchísimas cosas del satanismo y muchísimas cosas de brujería negra, como de la brujería azul, como de brujería roja, como de brujería blanca. No hay ningún problema. Puedes mezclarlas, hacer tu grimorio y con ese grimorio ir practicando y crear tu propio libro de bruja y no dejarte llevar por todo lo que te dice la gente. Eso es muy importante y en el despertar espiritual es algo que debemos aprender. Porque al final en nuestro despertar espiritual siempre nos dejamos que nos guíe una persona enteramente y si esa persona es Wicca, nosotros vamos a ser Wiccas, que no es necesario, ¿vale? Repito, no. Al igual que, ¿puedo creer en varios dioses a la vez? A ver, tú puedes creer en lo que te dé la gana, pero también tienes que ser un poco racional. Una cosa es tú coger de distintas religiones prácticas y otra cosa es coger dioses. ¿Por qué? Si tú crees en Hécate, Hécate es griega, ¿vale? Entonces tendrías que tirar más por lo griego, aunque también tengas prácticas de otras cosas. Porque cuando ya metemos a dioses en medio, ya estamos creando una creencia en algo superior. Yo, por ejemplo, lo llamo universo porque no tengo un dios que me guíe. Sí que es cierto que yo tengo Budas, tengo a Ra, tengo a Osiris, pero los tengo tengo a Hécate, pero los tengo como simples figuras que me gustan de decoración. Si tú crees en Hécate, Hécate es griega. Si tú crees en Hécate y crees en Osiris, Osiris es de Egipto, o sea, de la religión egipcia. Entonces, realmente se contradicen, porque siempre una religión va a negar a la otra, un dios va a negar al otro. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Si tú crees en Dios, en el Dios cristiano, evidentemente no puedes creer en Zeus, porque tu Dios cristiano niega a Zeus. Entonces, un poco para que tus dioses, tus energías no se enfaden, yo no mezclaría dioses. Sí prácticas, pero no dioses, ¿vale? Si estáis creyendo en dioses, que al final hagáis lo que os dé la gana. Que vosotros queréis creer en Hécate, Zeus, Ra, y queréis creer también en Bingo Bumbu, creer en lo que os dé la gana. Y si os queréis inventar un dios, inventároslo. Y si queréis creer en los dioses de la Wicca y también queréis creer en dioses de la religión celta, hacedlo.
o de repente vosotros creéis en Thor, hacedlo y rezarle a quien os dé la gana. Yo no lo mezclaría, básicamente por los choques de energía, pero haced lo que os dé la gana, no os dejéis llevar por nadie ni por nada. No dejéis que nadie os diga lo que podéis hacer o dejar de hacer, es que eso es una tontería enorme, ¿vale? Si tenéis un profesor que os esté guiando y os esté ayudando, sí hacerle caso en ciertas cosas, pero no en todo, ¿vale? Solo en las prácticas, en lo que os esté enseñando que tenéis que poner en práctica. Vuestras creencias son enteramente vuestras. Como os digo, vuestro despertar espiritual puede pausarse, puede continuar, puede parar, puede seguir, puede evolucionar, puede de repente estar aquí, de repente levantarte un día y estar aquí, de repente otro estar aquí y decir, uy, porque tiene muchos altibajos, porque está muy ligado a las depresiones. Tenéis que ser muy fuertes de mente y tenéis que ser muy fuertes en general. El despertar espiritual os puede brindar grandes cosas, pero también puede quitaros muchas otras. Puede daros muchas alegrías, pero también muchas tristezas. Porque al final el despertar espiritual va a hacer que mucha gente se vaya de vuestra vida, que mucha gente os envidie, que mucha gente no quiera estar con vosotros y que a lo mejor personas que llevaban en vuestra vida toda vuestra vida, a lo mejor llevaban 10 años, 15 años, de repente desaparezcan porque no se ligan a vosotros, porque no están conectados a vosotros. Porque el despertar espiritual saca nuestra verdadera energía, nuestra verdadera esencia. ¿Podemos obligarnos a despertar espiritualmente? No. Despertamos espiritualmente en una de nuestras vidas normalmente porque es nuestro espíritu el que despierta, pero sí que es cierto que, como os digo, se puede pausar y en tu siguiente vida no estar despertado o tener ahí una incertidumbre y despertarse en la siguiente otra vez, dormir, puede hacer varias cosas o ya estar despierto durante tus 13 vidas. Puede pasar absolutamente todo eso. Sin embargo, como os digo, no podemos obligarlo. Cuando tú estás despertando espiritualmente, no eres tú el que te obliga, es tu espíritu el que quiere despertar. Entonces, es que yo empecé a despertar porque vi tus vídeos y como estaba viendo tus vídeos, como que me obligué a despertar. No, estabas viendo mis vídeos porque te tocaba despertar espiritualmente y entonces tu energía interna quiso que vieras mis vídeos, quiso que vieras cosas de brujería, quiso que investigaras. Es algo que tenéis que entender, que no es como vosotros en vuestra casa hoy, a mí me apetece despertar espiritualmente, voy a obligarme. No, si tú sientes que te apetece despertar espiritualmente es porque tu espíritu es el que quiere despertar. Y yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir y si me he saltado algo, pues me lo dejáis en la cajita, haré otro vídeo y os contestaré. Si tenéis preguntitas, si llega a más de 10 preguntas del despertar espiritual, contestaré esas 10 preguntas en otro vídeo. Muchas gracias por verme siempre, os quiero un montón, ya estoy súper de vuelta y nos vemos en un próximo vídeo.